Josué 13. La tierra aún por conquistar. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: «Estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los gesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior, en la frontera con Egipto, hasta los límites de Ecrón, al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los Abeos, al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec, en la frontera con los amorreos, la tierra de los giblitas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebo-Amat, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. División de la tierra al oriente del Jordán. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, quien había reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galaad, el territorio de los reinos de Jesur y Maaca, todo el monte Hermón, todo Basán, hasta Salca y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaitas, porque Moisés los había atacado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesur y de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Una porción para la tribu de Leví. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. La tierra entregada a la tribu de Rubén. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle del Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Hesbón y las otras ciudades de la llanura: Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Yahaza, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Saret Sahar en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, las laderas del Pisga y Bet Jesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón. Sehón era el rey amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Hur y Reba, príncipes que vivían en la región y aliados de Sehón. Los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el Biramasitbar, límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. La tierra entregada a la tribu de Gad. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Rabá. Se extendía desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta Lodebar. En el valle
se encontraban las ciudades de Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Sejón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. La tierra entregada a la media tribu de Manasés Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Mahanaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og, y las 60 ciudades de Jair, en Basán. También incluía la mitad de Galaad, y Astarot, y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que Él mismo sería su porción. Josué 14. División de la tierra al occidente del Jordán. Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán, asignadas por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2 tribus y media que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Los descendientes de José se habían separado en 2 tribus distintas, Manasés y Efraín. Y a los levitas no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones, de modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Caleb solicita su tierra. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: «Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día, Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que, mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo». Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba. Llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. Si esta palabra habló a tu corazón, comenta amén y comparte este audio. No olvides suscribirte para más capítulos de la Biblia en audio. Josué 15.
La tierra entregada a la tribu de Judá. La asignación de tierra para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur hasta la frontera con Edom y llegaba al desierto de Sin. La frontera sur comenzaba en la bahía sur del Mar Muerto. Se extendía al sur del Paso de los Escorpiones por el desierto de Sin y seguía por el sur de Cades Barnea hasta Esrón. Luego subía hasta Adar, donde giraba hacia Carca. De allí pasaba a Asmón hasta que finalmente alcanzaba el arroyo de Egipto y lo seguía hasta el mar Mediterráneo. Esa era la frontera sur de ellos. El límite oriental se extendía por todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte comenzaba en la bahía donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. De allí subía a Bet Hogla. Luego seguía por el norte de Bet Arabá hasta la peña de Bohán. Bohán era hijo de Rubén. Desde allí, atravesaba el valle de Acor hasta Debir y giraba al norte, hacia Gilgal, que está al otro lado de las laderas de Adumín, en el sur del valle. De allí, el límite se extendía a los manantiales de Ensemes y seguía hasta En-Rogel. Luego atravesaba el valle de Ben-Hinnom por las laderas sureñas de los Jebuseos, donde está situada la ciudad de Jerusalén. La frontera luego se extendía hacia el occidente, a la cima de la montaña que está sobre el valle de Hinnom, y subía hasta el extremo norte del valle, de Refaim. De allí, se extendía desde la cima de la montaña hasta el manantial que hay en las aguas de Neftoa, y de allí a las ciudades del monte Efrón. Después, giraba hacia Baala, también llamada Kiriat Jearim. El límite rodeaba el occidente de Baala hacia el monte Seir. Pasaba por la ciudad de Quesalón, en la ladera norte del monte Jearim, y bajaba a Bet-Semes, y luego a Timna. Después seguía hasta la ladera de la colina que está al norte de Ecrón, donde giraba hacia Sicrón y el monte Baala. Pasaba Jabneel y terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental era la costa del mar Mediterráneo. Esos son los límites para los clanes de la tribu de Judá. La tierra entregada a Caleb el Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefone. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos, que son descendientes de Sesai, de Ahimán y de Talmai, hijos de Anac. De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: «Daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer». Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: «¿Qué te pasa?». Ella contestó: «Concédeme otro regalo. Ya me regalaste tierras en el Negev. Ahora te ruego que también me des manantiales». Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja, las ciudades asignadas a Judá. Esta fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Judá, para que fuera su hogar. Las ciudades de Judá situadas a lo largo de la frontera con Edom, en el extremo sur eran Cabseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Hazor Adata, Keriot Hezrón, también llamada Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazargada, Hesmón, Bet Pelet, Hazarsual, Beerseba, Bizotia, Baala, Im, Ethem, El Tolad, Kesil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón, 29 ciudades con sus aldeas vecinas. Las siguientes ciudades situadas en las colinas occidentales también se le entregaron a Judá: Estaol, Zora, Asena, Zanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas Cenán, Hadasa, Migdalgad,
Dileán, Mizpa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lahmam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas, estaban Libna, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nezib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas vecinas. El territorio de la tribu de Judá también incluía la ciudad de Ecrón, con los asentamientos y las aldeas que la rodeaban. De Ecrón, el límite se extendía al occidente e incluía las ciudades cercanas a Asdod con sus aldeas vecinas. También incluía a Asdod con los asentamientos y las aldeas que la rodeaban, y Gaza con sus respectivos asentamientos y aldeas, tan lejos como el arroyo de Egipto y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Judá también recibió las siguientes ciudades en la zona montañosa: Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, también llamada Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo. 11 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas las siguientes ciudades: Arab, Duma, Esán, Janum, Bet-Tapúa, Afeca, Jumta, Kiriat Arba, también llamada Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas estaban Maón, Carmelo, Zif, Juta, Yezreel, Yocdeam, Zanoa, Caín, Gibeá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas vecinas. Además estaban Alaúl, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas vecinas. En el desierto se encontraban las ciudades de Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. Sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos, que vivían en la ciudad de Jerusalén, así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Josué 16. La tierra entregada a la tribu de Efraín y a la tribu occidental de Manasés. La porción de tierra asignada a los descendientes de José se extendía desde el río Jordán, cerca de Jericó, en el oriente de los manantiales de Jericó, atravesaba el desierto y seguía por la zona montañosa de Betel. De Betel, también llamada Luz, iba hacia Atarot, en el territorio de los arquitas. Descendía hacia el occidente, al territorio de los jafletitas, hasta Bet-Jorón de abajo, luego a Geser, y llegaba al mar Mediterráneo. Esa fue la tierra asignada a las familias de Manasés y de Efraín, los hijos de José, para que fuera su hogar. La tierra entregada a la tribu de Efraín. El siguiente territorio se le entregó a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. El límite comenzaba en Atarot Adar, al oriente. De allí iba a Bet-Horón de arriba y seguía hacia el mar Mediterráneo. Desde Micmetat, en el norte, el límite formaba una curva hacia el oriente y pasaba Taanat Silo, al oriente de Janoa. De Janoa giraba hacia el sur hasta Atarot y Naharat, tocaba Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa, el límite se extendía hacia el occidente a lo largo del barranco de Caná y luego al mar Mediterráneo. Esa es la tierra asignada a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. Además, algunas ciudades con sus aldeas vecinas en el territorio asignado a la media tribu de Manasés fueron separadas para la tribu de Efraín. Los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Geser, así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy. ¿Te bendijo esta lectura? Dale like, comenta amén si recibiste algo de Dios hoy y suscríbete para no perderte los próximos libros. Josué 17. La tierra entregada a la tribu occidental de Manasés. La siguiente porción de tierra se le entregó a la media tribu de Manasés, los descendientes del hijo mayor de José. Maquir, el hijo mayor de Manasés, fue el padre de Galaad.
Dado que sus descendientes eran soldados con experiencia, ya se les había asignado la región de Minenusintuse, Galaad y la región de Basán, al oriente del Jordán. Así que la porción de tierra al occidente del Jordán quedó asignada a las familias restantes dentro de los clanes de la tribu de Manasés: Abiezer, Helec, Asriel, Siquem, Hefer y Semida. Estos clanes representan a los descendientes varones de Manasés, hijo de José. Sin embargo, Zelofehad, un descendiente de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones. Solo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes israelitas y les dijeron: El Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de tierra al igual que a los hombres de nuestra tribu. Así que Josué les dio una porción de tierra junto con la de sus tíos, como el Señor había ordenado. Por lo tanto, todo el territorio asignado a la tribu de Manasés llegó a ser de 10 porciones de tierra, además de la tierra de Galaad y de Basán, que estaba al otro lado del río Jordán, porque las descendientes de Manasés también recibieron una porción de tierra al igual que los descendientes varones. La tierra de Galaad se les entregó a los otros descendientes varones de Manasés. El límite de la tribu de Manasés se extendía desde la frontera con Aser hasta Micmetat, cerca de Siquem. Luego se dirigía al sur, desde Micmetat hasta el asentamiento que está cerca del manantial de Tapúa. Los alrededores de la tierra de Tapúa pertenecían a Manasés, pero la ciudad de Tapúa en sí, situada en la frontera de Manasés, era de la tribu de Efraín. Desde el manantial de Tapúa, la frontera de Manasés seguía por el barranco de Caná hasta el mar Mediterráneo. Varias ciudades al sur del barranco estaban dentro del territorio de Manasés, pero en realidad pertenecían a la tribu de Efraín. En términos generales, la tierra situada al sur del barranco pertenecía a Efraín y la tierra al norte del barranco era de Manasés. El límite de Manasés se extendía por el norte del barranco y terminaba en el mar Mediterráneo. Al norte de Manasés se encontraba el territorio de Aser, y hacia el oriente estaba el territorio de Isaacar. Sin embargo, las siguientes ciudades dentro del territorio de Isaacar y del de Aser se le entregaron a Manasés: Bet-San, Ibleam, Dor, también llamada Nafot-Dor, Endor, Taanac y Megiddo, cada una con sus asentamientos vecinos. Pero los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Sin embargo, tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, forzaron a los cananeos a que trabajaran como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. Los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron: ¿Por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? Josué contestó: Si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque, donde viven los fereceos y los refaitas. Los descendientes de José respondieron: Es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros, pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro, tanto los que viven en Bet-San y en sus asentamientos vecinos, como los que habitan el valle de Jezreel. Son demasiado poderosos para nosotros. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés: Los descendientes de José, ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Despejen toda la tierra que quieran de allí, y tomen posesión de sus extremos más lejanos. Y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Josué 18. Distribución de la tierra restante. Ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo,
aún había 7 tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces Josué les preguntó: ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Elijan a 3 hombres de cada tribu, y yo los enviaré a que exploren la tierra y tracen un mapa de ella. Cuando regresen, me traerán un informe escrito con la división que proponen para repartir la nueva tierra que será su hogar. Que dividan la tierra en 7 partes, sin incluir el territorio de Judá, en el sur, ni el de José, en el norte. Y cuando tengan por escrito las 7 divisiones de la tierra, y me las traigan, haré un sorteo sagrado en presencia del Señor nuestro Dios, para asignarle tierra a cada tribu. Sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Señor. Y la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés no recibirán más tierra, porque ya recibieron sus respectivas porciones, las cuales Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del río Jordán. Al comenzar los hombres su recorrido para trazar el mapa de la tierra, Josué les ordenó: vayan y exploren la tierra y hagan una descripción de ella por escrito. Después, vuelvan a verme, y yo repartiré la tierra entre las tribus por medio de un sorteo sagrado en presencia del Señor aquí, en Silo. Así que los hombres hicieron lo que se les ordenó, y trazaron un mapa de todo el territorio dividido en 7 partes, con una lista de las ciudades que había en cada una de las partes. Pusieron todo por escrito, y luego regresaron a ver a Josué, al campamento de Silo. Y allí, en Silo, Josué hizo un sorteo sagrado en presencia del Señor para determinar a qué tribu le correspondía cada parte. La tierra entregada a la tribu de Benjamín. La primera porción de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Benjamín. Se encontraba entre el territorio asignado a la tribu de Judá y el territorio de José. El límite norte de la tierra de Benjamín comenzaba en el río Jordán, pasaba por el norte de la ladera de Jericó, y hacia el occidente atravesaba la zona montañosa y el desierto de Bet-Aven. De allí, el límite iba al sur, hasta la ciudad de Luz, también llamada Betel, y descendía a Atarot Adar, en la colina que está al sur de Bet-Jorón de abajo. Luego el límite daba un giro hacia el sur por la cima occidental de la colina que está frente a Bet-Jorón y terminaba en 1900 la aldea de Kiriat Baal, también llamada Kiriat Jearim, la cual pertenecía a la tribu de Judá. Ese era el límite occidental. El límite sur comenzaba en las afueras de Kiriat Jearim. Desde ese punto occidental, se dirigía al manantial de las aguas de Neftoa y bajaba al pie de la montaña que está junto al valle de Ben Hinnom, en el extremo norte del valle de Refaim. De allí, descendía por el valle de Hinnom, cruzaba por el sur de la ladera donde vivían los jebuseos y continuaba en descenso hasta En Rogel. De En Rogel, el límite seguía en dirección norte, llegaba a En Semes y continuaba hacia Gelilot, que está al otro lado de las laderas de Adumín. Después bajaba a la peña de Boán. Boán fue hijo de Rubén. De allí pasaba por el norte de la ladera que mira al valle del Jordán. El límite luego descendía al valle, recorría y pasaba la ladera norte de Bet-Jogla y terminaba en la bahía norte del Mar Muerto, que corresponde al extremo sur del río Jordán. Ese era el límite sur. El límite oriental era el río Jordán. Esa fue la frontera de la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Las ciudades entregadas a la tribu de Benjamín. Las siguientes son las ciudades que se le entregaron a los clanes de la tribu de Benjamín: Jericó, Bet-Jogla, Emek-Casis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefarjamoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas vecinas. También Gabaón, Ramá, Berot, Mizpa, Cafira, Mosá, Requem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, la ciudad jebusea, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiriat Jearim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas.
Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Comenta amén si estás de acuerdo y únete al canal para seguir creciendo en la fe. Josué 19. La tierra entregada a la tribu de Simeón. La segunda asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. Su territorio estaba rodeado por el de Judá. El territorio de Simeón incluía las ciudades de Beerseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Esem, El-Tolad, Betul, Horma, Siclag, Bet-Marcabot, Hazar-Susa, Bet-Lebaot y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas vecinas. También incluía Aín, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, entre ellas todas las aldeas vecinas hacia el sur hasta Balat-Ber, también conocida como Ramat del Negev. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Simeón para que fuera su hogar. La porción provino de una parte de la tierra que se le había entregado a Judá, porque el territorio de la tribu de Judá era demasiado grande para ellos. Así que la tribu de Simeón recibió su porción de tierra dentro del territorio de Judá, la tierra entregada a la tribu de Zabulón. La tercera asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar. El límite del territorio de Zabulón comenzaba en Sarid. De allí se dirigía al occidente, pasaba Marala, tocaba Dabeset y seguía hasta el arroyo situado al oriente de Jocneam. En dirección opuesta, el límite iba al oriente, desde Sarid hasta la frontera de Kislot Tabor, y desde allí a Daberat, de donde subía hasta Jafía. Continuaba por el oriente hasta Gat-Hefer, y Tacacín y Rimón, y luego giraba hacia Nea. El límite norte de Zabulón pasaba Hanatón y terminaba en el valle de Jefteel. Algunas de las ciudades que se incluían eran Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén. En total eran 12 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Zabulón para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra entregada a la tribu de Isacar. La cuarta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Isacar. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Jezreel, Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sijón, Anaharat, Rabit, Kisión, Abez, Remet, Enganim, Enhada y Bet-Pases. El límite también tocaba Tabor, Sahasima y Bet-Semes, y terminaba en el río Jordán. En total eran 16 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Isacar para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra entregada a la tribu de Aser. La quinta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Aser. Su territorio incluía las siguientes ciudades: Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. El límite occidental tocaba Carmelo y Sijor Libnat, luego giraba al oriente. Hacia Bet-Dagón se extendía tan lejos como Zabulón, en el valle de Jefteel, e iba al norte, hasta Bet-Emek y Neyel. Después continuaba al norte, hacia Kabul, Abdón, Rehob, Amón y Caná, tan lejos como Gran Sidón. Luego el límite giraba en dirección a Ramá y a la fortaleza de Tiro, donde daba un giro hacia Osa y llegaba al mar Mediterráneo. El territorio también incluía Mahaleb, Akzib, Uma, Afek y Rehob. En total eran 22 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de Minaresente, la tribu de Aser para que fuera su hogar, incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra entregada a la tribu de Neftalí. La sexta asignación de tierra se entregó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su límite iba desde Helef, desde el roble de Saananim, y se extendía por Adami-Nezeb y Jabneel, tan lejos como Lacum, y terminaba en el río Jordán. El límite occidental pasaba a Asnot Tabor, luego Hucoc, y tocaba la frontera con Zabulón al sur, la frontera con Aser al occidente, y el río Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas que se incluían en ese territorio eran Sidim,
Ser, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Hazor, Cedes, Edrei, En-Hazor, Irón, Migdalel, Horem, Betanat y Bet-Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Neftalí, para que fuera su hogar, incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra entregada a la tribu de Dan. La séptima asignación se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra, asignada para que fuera su hogar, incluía las siguientes ciudades: Zora, Estaol, Ir-Semes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timna, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Shehut, Beneberac, Gat-Rimón, Mejarcón, Racón y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra, así que atacaron la ciudad de Lais. La tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se establecieron allí. Entonces, cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. La tierra asignada a los clanes de la tribu de Dan para que fuera su hogar incluía esas ciudades con sus aldeas vecinas. La tierra entregada a Josué. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces él eligió Timnat-Sera en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió allí. Esos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las tribus les asignaron a las tribus de Israel como porciones de tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo, en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. Josué 20. Ciudades de refugio. El Señor le dijo a Josué: Ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto, y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Cedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí; Siquem, en la zona montañosa de Efraín; y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Beser, en la llanura desértica de la tribu de Rubén; Ramot, en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán, en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera, evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir escuchando la Biblia en audio. Si Dios te habló hoy, deja un amén en los comentarios. Josué 21. Las ciudades entregadas a los levitas. Entonces, los líderes de la tribu de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué, hijo de Nun, y con los líderes de las otras tribus de Israel. Se presentaron ante ellos en Silo, en 1900, la tierra de Canaán, y dijeron: El Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir
y pastizales para nuestros animales. Así que por orden del Señor, el pueblo de Israel, de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades con pastizales. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, se les entregaron 13 ciudades que en un principio habían sido asignadas a las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. A las otras familias del clan coatita se les entregaron 10 ciudades de las tribus de Efraín y de Dan, y de la media tribu de Manasés. Al clan de Gersón se le entregaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser y de Neftalí, y de la media tribu de Manasés que estaba en Basán. Al clan de Merari se le entregaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés, y les asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales por medio de un sorteo sagrado. Los israelitas les dieron las siguientes ciudades de las tribus de Judá y de Simeón a los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, porque ellos fueron los primeros en salir sorteados. Recibieron Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, junto con los pastizales que la rodeaban. Arba era un antepasado de Anac. Pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las aldeas vecinas se le dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefone. Las siguientes ciudades con sus pastizales se les entregaron a los descendientes del sacerdote Aarón. Hebrón, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente. Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Juta y Bet-Semes. 9 ciudades de parte de esas 2 tribus. De la tribu de Benjamín se les dieron a los sacerdotes las siguientes ciudades junto con sus pastizales: Gabaón, Geba, Anatot y Almón, 4 ciudades. Así que a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, se les dieron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Al resto del clan coatita de la tribu de Leví se le asignaron las siguientes ciudades con sus pastizales de la tribu de Efraín: Siquem, en la zona montañosa de Efraín, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Geser, Kibsaim y Bet-Jorón, 4 ciudades. De la tribu de Dan se les asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: Elteque, Gibetón, Ajalón y Gad-Rimón, 4 ciudades. La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: Taanac y Gad-Rimón, 2 ciudades. Así que, al resto del clan coatita, se le asignaron un total de 10 ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan dentro la tribu de Leví, recibieron de parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con sus pastizales: Golán, en Basán, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; y Bestera, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Quisión, Daberat, Yarmut y Enganim, 4 ciudades. De la tribu de Aser recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Miseal, Abdón, Helcat y Rehob, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Cedes, en Galilea, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Hamot-Dor y Cartán, 3 ciudades. Así que, al clan de Gersón se le asignaron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Al resto de los levitas, al clan de Merari, se le dieron, de parte de la tribu de Zabulón, las siguientes ciudades con sus pastizales: Jocneam, Carta, Dimna y Naalal, 4 ciudades. De la tribu de Rubén recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Beser, Yahaza, Cademot y Mefaat, 4 ciudades. De la tribu de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Ramot, en Galaad, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Mahanaim, Hezbón y Jazer,
4 ciudades. Así que, al clan de Merari se le asignaron un total de 12 ciudades. En su totalidad, a los levitas se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Josué 22. Las tribus del oriente regresan a su hogar. Entonces, Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: Ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo, no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus, tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces, Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán, al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: Vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Las tribus del oriente edifican un altar. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en de Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: Toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy, no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora, ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura,
entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Zera, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés les respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: El Señor, el poderoso, es Dios. El Señor, el poderoso, es Dios. Él conoce la verdad, y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor, o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que, en el futuro, sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor, Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así, los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario, con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito. Cuando el sacerdote Finehés y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor, como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios, y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. Deja que esta palabra siga tocando más vidas. Comenta amén, dale like y suscríbete para seguir meditando juntos en la Escritura. Josué 23. Palabras finales de Josué a Israel. Pasaron los años, y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. Les dijo: ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido, para que sea su hogar,
toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas, y también la de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra, tal como el Señor su Dios lo prometió. Por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses, y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. Por el día 600, contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor su Dios al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado. Josué 24. El pacto del Señor es renovado. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Minsina, Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: Esto dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón, y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente, te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos, y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera, y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos, y envié terror antes de que llegaras, para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria,
Yo te di tierra que no habías trabajado, y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: Nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces Josué advirtió a los israelitas: Ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué: Eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué: Serviremos al Señor nuestro Dios. Lo obedeceremos solo a Él. Entonces, ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol de terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo: Esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después, Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno a su hogar. Líderes enterrados en la tierra prometida. Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Murió también Eleazar, hijo de Aarón. Fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, en la ciudad de Gibeá, la cual se le había entregado a su hijo Finés. ¿Desde dónde estás escuchando? Cuéntanos en los comentarios y escribe Amén si esta palabra te edificó. Suscríbete y comparte este mensaje.